Y como lo adelantamos, momento de nuestra entrevista con el economista Wildo González. Wildo, bienvenido una vez más a Canal Pro, gracias por el tiempo. Muchas gracias a usted por la invitación y a las órdenes. La idea es conocer tu análisis en relación a la cotización del dólar, Wildo, tomando en cuenta ya estos primeros 4 meses del año que pasaron. ¿Qué se puede decir al respecto del comportamiento que estuvo teniendo la moneda estadounidense en nuestro mercado cambiario local? Bueno, el tipo de cambio, a pesar de lo que probablemente nosotros estamos, o sea, lo que el mercado, la percepción eh, local piensa, está relativamente tranquilo Ujú. comparado a lo que son las otras monedas del resto del mundo. Eh, hay dos elementos que creo que son bastante importantes para tener en cuenta antes de hablar de cuáles van a ser las perspectivas para el segundo semestre, Ujú. sino que, relacionados principalmente a cuáles son los factores que están explicando su posición. Por el lado local tenemos una secuencia de shock negativos que tuvimos relacionados con la balanza comercial el año pasado, relacionado con una con un menor precio, pero con buena producción. Este año también un shock eh, del mismo origen, pero no por precio, sino por cantidad, que explicó en gran parte la depreciación del tipo de cambio que nosotros vimos. Ujú. Ahora, ahí es súper importante tener en cuenta que nuestro tipo de cambio se mueve más por los flujos comerciales que por los flujos financieros. Entonces, que eso hace que al final lo que termina motivando, o sea, en el fondo, dominando la tendencia del tipo de cambio, son las perspectivas de la balanza comercial que tenemos. ¿Por qué? Porque al final nosotros no tenemos un mercado de capitales que, a pesar de que está creciendo, va ganando profundidad, no estamos conectados al resto del mundo. Sí. Entonces no tenemos no residente puesto en instrumento de moneda local que hace que de alguna manera se produzca un arbitraje rápido sin que las condiciones financieras internacionales cambien. Ujú. Eh, entonces, eso hace que al final las perspectivas para el segundo semestre estén mucho más relacionados por la manera los elementos locales, a cuáles pueden llegar a ser las perspectivas para la cosecha y la venta de soja del siguiente año. Ahora, por el lado internacional, que al final termina afectando a nuestros socios comerciales y termina afectándonos indirectamente, no tan directamente, hubo mucho movimiento, especialmente relacionado con el tema de la incertidumbre y el tema de la imposición de tarifas de Trump. Ahí inicialmente vimos que las monedas de las economías emergentes se depreciaron inicialmente al anuncio de Trump, o sea, se depreciaron fuertemente Ujú. y posteriormente, conforme iban pasando los días, terminaron apreciándose la mayor parte de las monedas. ¿Por qué? Porque al final el dólar terminó mucho más debilitado, o sea, de hecho el dólar se depreció bastante y eso hizo que el dólar se aprecie, o sea, el euro se aprecie con respecto al dólar y las monedas de las principales economías desarrolladas, especialmente el euro, la libra y el yen. Ujú. Entonces ahí tenemos un mundo en el que más o menos ahora están, dependiendo de sus características individuales, como apreciándose con respecto al dólar, pero nosotros prácticamente no sufrimos ningún tipo de movimiento intenso como tuvieron el resto de las otras economías emergentes. Ujú. ¿Qué eso hace y cuál es la señal de alarma que eso pone? En el sentido de que nosotros no recibimos la señal, o sea, no recibimos la señal de precio de todos estos elementos externos que estamos viendo. Entonces, existe una posibilidad, o sea, existe un riesgo que todos estos movimientos del tipo de cambio de las otras economías emergentes que tuvieron este último mes especialmente, se vaya traduciendo lentamente en nuestro tipo de cambio a través de nuestro flujo de comercio exterior. Entonces, dicho eso, es altamente probable que para el segundo semestre exista más elementos que puedan eh, impulsar a una depreciación del tipo de cambio que a una apreciación del tipo de cambio, que es lo que Ujú. está pasando en otras economías emergentes.
Ujú. ¿Por qué? Por los motivos que mencioné. Tenemos 2 años consecutivos de balanza comercial negativa. eh, las perspectivas internacionales nos ponen en un sentido de que los shocks financieros nos van a pegar un poco más, especialmente por, por, por todo el arbitraje que no se hizo. Y obviamente hay elementos que pueden llegar a ser positivos, especialmente pensando en cuáles son las perspectivas del precio de la soja, pero eso no cambió mucho. O sea, el precio de la soja estaba bastante bajo, estaba plano básicamente en términos del futuro. El, Pensando en los términos de intercambio, que al final termina determinando el tipo de cambio, el precio del petróleo bajó, pero tampoco hay perspectivas que baje demasiado. O sea, hay unas perspectivas de que probablemente se va a estabilizar en torno a los $60 el barril. Entonces, eso ya es algo que ya está incorporado por el mercado. Entonces, no es que podamos tener un impulso positivo de término de intercambio que pueda hacer que el tipo de cambio baje. Ujú. Entonces, dicho eso, el escenario más probable para el segundo semestre es que continuemos con una leve depreciación. Los 8.100 no es para nada un mal número con este contexto internacional. Y, y o sea, es algo que la gente tiene que tiene que tener bastante en cuenta. O sea, Ujú. obviamente hay elementos del escenario internacional que son bastante cambiantes, pero que no nos están pegando de manera tan directa, pero que eventualmente nos van a llegar a pegar y vamos a tener que ajustar los precios. Y eso es súper importante en todo caso también, de que el tipo de cambio se mueva, porque el movimiento del tipo de cambio señaliza los precios correctos de la economía y eso ayuda a que los precios relativos contribuya a una buena asignación de recursos. Ujú. Entonces eso hace que al final nuestra economía sea mucho más eficiente, más competitiva y podamos incorporar este tipo de shocks externos vía precios, no vía actividad económica. Sí. Ahora, esos picos que se vieron meses pasados, ¿se podría decir que son entonces normales, según el análisis que estás haciendo, Wildo, que incluso sabemos llevó a una mayor intervención del BCP en el mercado cambiario, que incluso anunció el monto a intervenir, pero después terminó siendo incluso superior a lo anunciado? O sea, ¿eso es como prácticamente natural o normal que pueda ocurrir? Mira, no normal en el sentido, mira, por el tema de lo que puede ser normal o no, o sea, el tipo de cambio tiene una estacionalidad muy marcada, Ujú. que en general siempre de enero a abril tiende a disminuir, se mantiene estable hasta más o menos agosto, septiembre, octubre, que son los meses que empieza a aumentar el tipo de cambio, Sí. principalmente por el tema de las importaciones que son para consumo de fin de año y también para la, la- la cosecha del siguiente año. Entonces ahí Ujú. tiene esa estacionalidad muy marcada. Ahora, los movimientos que nosotros vimos, yo creo que son mínimos comparados con lo que se movieron las monedas en las otras economías emergentes. Ujú. Eh, entonces, no digo que sea normal o esperable, pero no tuvimos mucha variación en el tipo de cambio, Ujú. en todo caso. Y eso más resultado de elementos internos que externos. O sea, obviamente hay que pensar que las intervenciones del Banco Central siempre terminan siendo intervenciones que cortan la volatilidad o que trata de solucionar un problema de, de- de un mismatch entre, o sea, no hay emparejamiento entre demanda de importadores que necesitan dólares y exportadores que necesitan cambiar sus dólares a guaraníes. Sí. Entonces al final ahí es donde termina entrando al final el Banco Central para corregir esa imperfección del mercado que a veces se da, dado nuestro tamaño que tenemos. Ujú. Pero eso no te termina marcando el nivel del tipo de cambio. El nivel del tipo de cambio termina marcando las condiciones locales, Ujú. o sea, más que nada la percepción nuestra. Entonces, al final es un tema más de cómo nosotros veamos el tipo de cambio que va a ser al futuro, de lo que más o menos va a terminar resultando en el tipo de cambio.
Mm. Eh, Suena como medio tautológico, ¿verdad? Pero Sí. en el mercado, la gente, está el resultado probable del tipo de cambio. Por al final, si es que la gente siente que hay riesgos o que hay algún tipo de evento negativo para la economía, la gente sale a comprar dólar y ahí el tipo de cambio aumenta. Ujú. Ahora, por ejemplo, en situaciones en que la gente ve que la economía está súper bien, que la economía está bastante intensa, ahí la gente empieza a tener más confianza y ahí la gente tiende a, a, a deshacerse de los dólares, por decirlo de alguna manera, y tener más guaraníes que dólares. Ahora, la variación de eso es mínima. O sea, no hay un cambio brusco de un momento a otro. Y si te fijas más o menos la proporción, por ejemplo, eso es bien interesante, por ejemplo, en términos de los depósitos o créditos. Eh, Siempre estamos más o menos por un 40% del sistema financiero en dólares. O sea, Ujú. siempre es como más o menos ese monto. Entonces, ese es el que te termina marcando el nivel de tipo de cambio. No, no necesariamente la intervención del Banco Central. O sea, Ujú. tenemos, tenemos un mercado de divisas que probablemente en torno a 20 a 30 millones de dólares. Y el Banco Central mete 15 millones al día. Es poco para lo que termina siendo el mercado cambiario, pero sí termina teniendo un impacto. Eso es importante tener en cuenta, que las intervenciones del Banco Central sí tiene un impacto en las expectativas de la gente. Al final sí termina afectando el nivel de tipo de cambio. Y la otra cosa que también termina impactando las intervenciones del tipo de cambio son los niveles de liquidez, porque para cuando el Banco Central interviene, obviamente ellos ponen guaraníes en el mercado, Ujú. pero para poner guaraní en el mercado, ellos tienen, o sea, dólares en el mercado, dólares, cuando ellos intervienen, ellos ponen dólares, ellos tienen que retirar guaraní. Entonces, Ujú. al final, ahora lo que nosotros estamos viendo es un mercado, un sistema financiero con un poco de estrechez en términos de guaraníes, pero eso es resultado de la intervención del Banco Central, es una consecuencia de una acción de política monetaria. O sea, y que tiene sentido, que va en concordancia con la posición de la política monetaria en todo caso. Ujú. Ahora, el otro elemento donde se podría decir que también tiene incidencia es en el caso de los precios, Wildo, sobre todo tomando en cuenta que somos un país que tiene un alto porcentaje de insumos importados. Entonces, a veces también escuchamos que los importadores dicen, no, yo tengo que variar los precios porque hubo modificación también en el dólar, los precios cambiaron en el exterior. Entonces, ahí también hay una incidencia. Sí, mira, ahí hay un punto interesante. Mira, hay que nos va a pegar vía precio. Si uno se pone a pensar todo este tema de shock de tarifa, los movimientos de tipo de cambio y todas las demás cosas, Ujú. independientemente de que probablemente la parte como más de materias primas, de commodities, de perspectivas de corrección a la baja por menor demanda externa, Sí. eh, el impacto de las tarifas va a hacer que los precios aumenten en las diversas economías del mundo, Ujú. principalmente desarrolladas. Entonces, al final va a pasar en algún sentido de que el importador que tú mencionaste, que importa, pongámosle por ejemplo, los celulares, o computadoras, o championes, siempre Ujú. una manera, siempre es para, digo, para la gente afuera que le llamo championes en todo caso, Ujú. comentario aparte. Sí. Eh, bueno, ellos terminan importando eso. Pongámosle que ahora el promedio, el bien, o le cuesta $100. Ahora, con el incremento de precio que está viendo afuera, probablemente cuando el tipo vaya a tratar de reponer su stock de championes, computadores y celulares, no le va a costar más $100 Ujú. por la inflación que va a haber. Probablemente le va a costar 110, $120, dependiendo más o menos de cómo le termine impactando el subir en tarifa al producto específico que está demandando ese importador. Ahora,
con esto, que es lo que al final va a terminar pasando localmente, que el importador va a tener que comprar más dólares. Y al Sí. tener que comprar más dólares, obviamente va a presionar ese tipo de cambio para una mayor demanda por dólares. Ujú. ¿Por qué va a haber una mayor demanda de dólares? Porque al final el dólar se terminó debilitando fuera. O sea, y ya aparte aumentó el precio por la inflación. Entonces, al final el importador termina demandando mucho más dólares, que es más o menos algo similar a lo que probablemente pasó cuando se rompió la cadena logística, que al final todas las cosas que los importadores compraban les salían más caros. Sí. Entonces al final ellos terminaban eh, recurriendo al sistema financiero, comprando más dólares de lo que ellos esperaban. Y eso presionaba el tipo de cambio. Y en un contexto en el que los precios externos estaban altos, nuestro tipo de cambio se depreciaba. Por eso, más o menos lo que mencionaba, es que las perspectivas para el segundo semestre probablemente son más de una depreciación más que a una apreciación del tipo de cambio.